Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Gracias Juan Carlos por tu apertura. Bueno, tenemos esta sesión tan interesante. Hablando de líderes políticos, hoy leía que es el cumpleaños número 100 de Jimmy Carter y uno de los artículos del diario decía, cumplió 100 años, vivió el 40% de la historia norteamericana. Tuve que hacer la cuenta porque me parecía increíble, ¿no? Qué largas son las vidas o qué cortas son nuestras repúblicas, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer la misma cuenta de estos líderes, no de sus vidas, sino de cuánto estuvieron en el poder. Y si uno toma el periodo desde la federalización hasta la Segunda Guerra, que son, redondeando, 60 años, estas tres personalidades de las que vamos a hablar gobernaron casi la mitad, 26 años en conjunto, y diría que dominaron la política, si uno suma los tres, 50 de esos 60 años fácilmente, ¿no? Así que realmente es muy interesante arrancar con este periodo de la historia argentina. No vamos a usar orden alfabético, siendo tan obvio el orden cronológico. Así que primero Roy nos va a hablar de Roca, después Fernando de Irigoyen y después Luciano de Agustín P. Justo. Así que sin más, es una media hora aproximadamente cada exposición. Los escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Estaba mejor que tenía Juan Carlos. Pero este creo que se ve. Pero prueba, dale. ¿Ahí me escuchan ahí? Sí, acércatelo bueno. y... Ok. Bueno, buenos días. Un placer estar acá. Juan Carlos me pidió que hable de Roca. Y Roca es una persona a la que yo nunca le había prestado mucha atención. Y en general la historiografía argentina le prestó menos atención que a otros líderes políticos, pese a la importancia que tiene el personaje. O sea, creo que hoy sabemos más de Mitre, de Rosas, de Moreno, incluso de Castelli que de Roca. Me parece que la última biografía, y la que a mí más me gusta, es la que hizo Félix Luna, hace ya más de 20 años. Se llama Soy Roca, es una biografía que tiene muchos problemas, entre ellas que construye un personaje omnisciente. Y para decirlo con las palabras de Althusser, es una biografía escrita en futuro anterior. Ya se sabe cómo va. Roca sabe todo. Yo creo que es un problema ese. Y en general yo diría, la historiografía en general lo trata un poco así. Lo trata un poco así porque a Roca lo vemos como el constructor del Estado argentino, como el arquitecto, como la principal figura del régimen del 80, como el militar que solo desenvainó la espada para consolidar el poder central, el que puso fin a las guerras civiles, el que dominó el último levantamiento autonomista, el conquistador del desierto, el constructor de instituciones, el centralizador del poder, todo eso. El que le dio al país una capital definitiva, su moneda, tiene una historia esa moneda, por supuesto, pero el que creó la moneda nacional y la ley de educación común. El que después reparó las fisuras que habían resquebrajado el régimen de hegemonía gubernamental, inaugurado en el 80, y logró la proeza política de alcanzar una segunda presidencia. Y en ese segundo sexenio también la historia sigue. Conjuró la amenaza de una guerra internacional y endureció el trato con los disidentes de esa Argentina, sobre todo los disidentes sociales, ¿no es cierto? Y finalmente, el último episodio importante es esa convocatoria a la Convención de Notables, donde se eligió a su sucesor, que es el punto en el cual la Argentina se apartó más drásticamente del camino democrático que había iniciado con la Revolución de Independencia. Entonces yo creo que por todas estas razones, en general, la figura de Roca es la que mejor simboliza el proceso de centralización política y afirmación de la autoridad estatal en nuestro país. ¿Sí? Y ese además el que más tiempo estuvo en la Casa Rosada, 12 años. ¿Sí? Más que Irigoyen, más que Perón, más que Cristina Fernández, espero que más que Milei también. Es el emblema de un orden político elitista, cerrado a la participación popular, ¿sí? Y por eso no se equivocan los críticos del régimen del 80, del régimen oligárquico, cuando todavía hoy apuntan a Roca para desacreditar su figura o derribar su estatua. Eso es parte de Roca. Sin embargo, en su tiempo, y tanto para amigos como para rivales, Roca no fue solamente o únicamente ese líder fuerte y poderoso de visión olímpica
que se deduce del retrato que acabo de construir. De hecho, el apodo con el que se lo conoció fue el zorro. Esto es, no fue ni león ni águila, fue zorro. Ese apodo lo acompañó toda su vida porque muchos de sus contemporáneos asociaron su estilo político, su práctica política, más que con el poder y la autoridad, con valores que muchas veces no eran tenidos de manera positiva. Capacidad para el cálculo, astucia, habilidad para el engaño y otras cosas aún menos valoradas. Defensa de intereses ilegítimos, indiferencia ante la soberanía popular, corrupción política y de la otra. ¿Sí? De hecho, gracias a Roca y su familia, porque hay una familia atrás de Roca, el idioma de los argentinos se enriqueció con un vocablo nuevo, de resonancias ominosas. Ahora se olvidó, pero se hablaba mucho en su época de atalibar. Atalibar es el nombre del hermano de Roca, corrupción política y corrupción vinculada con negocios. ¿Sí? Ese fue el personaje, eso fue un costado del personaje que muchos conocieron en ese tiempo y con el que debieron lidiar. Y por supuesto los giros de la memoria, el giro de los problemas argentinos, los problemas que dominan la vida pública, los trabajos de la memoria, le fueron dando otra dignidad a su figura. ¿Sí? Y lo ennoblecieron e hicieron que su figura perdiera congruencia con la imagen que recién señalamos y elevara la del estadista, la del hombre de poder, el hombre que está hoy en un lugar de relieve en el Salón de los Próceres argentinos. Entonces la pregunta que me ayuda a presentar este retrato gira en torno a cuál de las dos figuras, la del estadista de vista de águila y fuerza de león, o la del político taimado, astuto, capta mejor a Roca, o mejor, de qué manera se combinan estos dos rostros del personaje para dar cuenta de la carrera de un protagonista central de nuestra vida pública en la era liberal. ¿Sí? Las dos facetas del presidente argentino que sus contemporáneos llamaban el zorro. Y ahora que, hace un tiempo por lo menos, los estudios sobre la animalidad están en pleno auge, dos inspiraciones me vienen para entrarle al tema. El primero, obvio, es Maquiavelo. El príncipe dice, a veces gobierna con la ley y a veces recurre a la fuerza, a la animalidad. ¿Sí? Y ahí Maquiavelo introduce los dos personajes, el león y el zorro. A veces pura fuerza, a veces astucia. Pero a mí me gusta más otra idea, que es de un pensador que mencionó Juan Carlos en la presentación, que es Berlin, Isaiah Berlin, que tiene un ensayo muy, muy lindo sobre Tolstoy, se llama El erizo y el zorro, y en ese ensayo Berlin contrasta dos figuras intelectuales, de pensadores, ¿no es cierto?, que son el zorro y el erizo. Y Berlin, tomando, lo trae de la antigüedad, dice, el zorro sabe muchas cosas y el erizo sabe una sola, pero grande, pero importante. Los erizos tienen una sola gran certeza, una sola gran idea. Los zorros, en cambio, saben muchas cosas, son flexibles, son pragmáticos. Por supuesto, quizás, no sé, Carlos, creo que pensó a Berlin, tomó esta idea para hablar de José Aricó en un momento. Busqué ese texto, no lo pude encontrar. Hermoso texto. Para pensar los hombres de poder, me parece que esa posición polar no es muy buena, porque todos los grandes hombres de poder tienen que tener en alguna proporción las virtudes de los zorros y de los erizos, es decir, un norte claro y mucha capacidad para sobrevivir, para adaptarse a los momentos de mala fortuna. ¿Sí? Entonces, el argumento que quisiera proponer y recorrer un poco la vida de Roca en torno a este punto es que el argumento es como buen político, además como un hombre de armas, que no tenía mucho interés en el mundo de las ideas, no le importaban las ideas a Roca, las cosas que leía, mejor olvidarlas. Roca representa desde el punto de vista político, en el campo de la política, una particular combinación de estos dos ideales. Muchísima capacidad, una extraordinaria capacidad para el cálculo estratégico, la seducción de aliados y rivales, la movilización de voluntades y también una gran capacidad para colocar esas destrezas al servicio de un proyecto de poder que, por definición, siempre es un proyecto de poder personal, lo recordaba Juan Carlos,
pero que era potente en su tiempo, que no todos compartían, pero que era muy influyente, no dominante, pero sí muy influyente. Y esa era la idea de que el gran desafío que la Argentina tenía por delante era construir un sólido polo de autoridad que eventualmente produjera estabilidad política y sobre esta base empujar el progreso material y la transformación social. Yo creo que Roca fue el político que mejor entendió cómo combinar iniciativas de corto y largo plazo, las destrezas del zorro y de la convicción del erizo, para labrar una carrera política centrada en ese objetivo. Pero para empezar con Roca, empiezo por el entorno de Roca, y a mí en esta exploración que hice sobre las biografías de Roca, me llamó la atención que la familia es importante. Sobre la madre no sabemos mucho, pero el padre, José II Roca, fue importante en la vida de Julio. La carrera de Roca se desplegó en la huella abierta por su padre, por su progenitor, y estuvo marcada en alguna medida, me parece a mí, por el deseo de convertirse en aquello que su padre no pudo ser. Su padre fue un fracasado, ¿sí? Y Roca se ve mucho en la correspondencia, el deseo permanente de reivindicar su nombre y darle significado a las apuestas que hizo José II en su vida. Y como es un hombre del siglo XIX, por colocar el apellido familiar y con ello a la familia, en una familia a la que siempre se sintió muy unido, en un lugar de visibilidad, en un plano superior. Entonces, dos palabras sobre José II Roca, el padre de Roca. Un soldado de la independencia, muy joven, nace en 1800, se suma al ejército de San Martín y hace toda la campaña hasta Ayacucho. En 1824 vuelve a su Tucumán natal con el pecho cubierto de medallas. Y después se va a la guerra de Brasil. Y regresa y se une a Paz y al proyecto unitario. Y cuando ese proyecto es derrotado, se tiene que ir a Bolivia. Él puede volver a Tucumán en 1836, las cosas se han tranquilizado, y ahí se une en matrimonio con una mujer de una familia importante, Josefa Agustina Paz, y entronca con una familia poderosa. Pero es un matrimonio que no tuvo brillo, es un matrimonio de segunda clase. Uno de sus últimos biógrafos, un geógrafo, dice, él salvó a Josefa Agustina de una angustiosa soltería. Josefa Agustina tenía para entonces 26 años. Su suerte estaba echada casi. Lo agarró a Roca a los 36. Pero unos años más tarde vive en la casa del suegro, ni siquiera tiene una casa propia. Es un hombre que no solo vive en esa casa de su suegro, sino que lo que eso significa es que vive bajo la autoridad del suegro, Juan Bautista Paz. No logró hacerse un lugar en la constelación política tucumana y después se va a Buenos Aires y se suma al ejército de Rosas. Y en el crucial año 39-40 se queda al lado de Rosas. Después, bueno, se va al interior, termina con Urquiza y fallece en la guerra del Paraguay. 65 años más o menos, un anciano. ¿Sí? Una carrera de medio siglo al servicio de la patria con muchas más frustraciones que triunfos. Una vida de un militar con el pecho cubierto de medallas, consagrada a la patria, pero sin ninguna recompensa simbólica o material que estuviera a la altura de sus esperanzas. Les dejó un sabor amargo en la boca a sus herederos. Y yo pienso que Julio tomó ese legado y quiso repararlo. Y lo argumento muy rápidamente, cuando uno mira la correspondencia y demás, tres episodios. Uno, ¿qué nombre le puso? Tuvo varios hijos, Julio es el quinto de 8. ¿Qué nombre le puso a Julio? Nació en el mes de julio de 43 y acá está Lucas, iba a hacer un comentario sobre eso. Nace en el mes de la patria y le pone Julio Argentino. Perdón, José Carlos Chiaramonte. Para Roca, para José II Roca, la Argentina existía y era un proyecto incompleto. Y por eso él nace en el mes de la patria, por eso se llama Julio, y lo dice en la correspondencia, y por eso se llama argentino. Y el padre le avisa al gobernador, dice, mi esposa dio a luz un hermoso granadero, al servicio de la patria, un proyecto incompleto. Segunda viñeta, 1855, se muere la mamá, y el papá ya no está en condiciones de sostener el hogar. Entonces, ¿qué hace? Reparte a los hijos, los tira por ahí. Dos los tira en Buenos Aires con una tía, a los 3 menores con otra tía en Tucumán, y a los 3 del medio, entre ellos a Julio,
va a parar al Colegio de Concepción del Uruguay. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que pedir que se los admitan esos chicos. ¿Y qué es lo que hace? Ahí está la carta ahí, y Julio entra al Colegio de Concepción del Uruguay no como hijo de José II, de un soldado de medio siglo de servicios a la patria, sino como sobrino del coronel Paz, que es una persona más influyente. Entonces, luego de la humillación que significa no tener casa propia, no poder mantener a su familia, una humillación adicional, décadas de servicio para ni siquiera, no solo para terminar pobre, sino también para terminar ignorado. Tercera viñeta. El José II, soldado, está con Urquiza, en Cepeda y en Pavón. Pero la noche de Pavón, cuando todo se viene abajo, cambia de bando. Un tiempo antes, aparentemente, nos dice Félix Luna, en su biografía que yo cité, todos tenían un sentimiento casi de adoración por Urquiza. Pero inmediatamente después de Pavón, a minutos después, cuando se sienta el polvo de la batalla y se queda claro quién ganó y quién perdió, los Roca cambian de bando y se van a Buenos Aires, siguiendo a quién, a ese influyente tío que se llama Marcos Paz, que había sido influyente en la Confederación, en Paraná, pero que es todavía más influyente en el nuevo polo de poder que se está construyendo en Buenos Aires. Los Roca se alinean detrás de Paz, entonces uno podría decir la carrera de Julio, ahora digo un poco más sobre eso, comenzó con una traición, algunos dirán, otras con un abandono, un cambio de bando. ¿Sí? Y ese señor Paz, Marcos Paz, influyente, ¿quién es? Es una persona que estuvo cerca de ser vicepresidente de Derqui y que después va a ser vicepresidente de Mitre. ¿Por qué vicepresidente de Mitre? Porque conoce la política del interior, porque es bueno, es la persona que, después de Pavón, Mitre manda al interior a construir las bases políticas del mitrismo. Tenemos el trabajo muy bueno de Eduardo Míguez, reciente, que nos enseña que no era un proyecto loco ese de Mitre, tenía sus razones de ser, y Julio va de escribiente, lo acompaña a su tío Marcos Paz primero como gobernador de Tucumán y después en este trabajo político de construcción de las redes sobre las cuales asentar la presidencia de Mitre, y ahí aprende cosas muy importantes, cómo redactar cartas, correspondencia política, cómo se hace política en la Argentina que se estaba transformando en una federación constitucional. Y pienso yo, Paz debe haber sido un buen maestro porque Mitre lo eligió de vicepresidente, es el hombre del interior que él suma a su fórmula. ¿Sí? Pero, elecciones de 1882, Marcos Paz vicepresidente, preside el Senado, y sin embargo Roca no lo sigue. Julio Roca no sigue a su tío, que es una figura muy potente, ¿no? Sino que ahí optó por el ejército, antes que por la política. Y ahí comienza una carrera, diría yo, en alguna medida, en la huella de su padre. ¿Sí? Y el ejército fue muy central en la vida de Julio. Como también lo fue más tarde para Perón, ¿sí? Fue el soporte de la primera etapa de su carrera política muy, muy importante y una institución a la que se sintió unido hasta el final de sus días, por muy poderosos lazos de afinidad. Cuando lo retiró a los 65 años, no la pasó bien. ¿Sí? Y él fue hasta el final, no el señor que llegó 2 veces a la presidencia, sino el general Roca. Esa carrera política se desplegó al comienzo bajo el signo de la Guerra de Triple Alianza, estuvo ahí, no hizo tanto, fue una guerra durísima para los Roca, ahí murieron 3, el padre y 2 hermanos, y murió también su primo, el hijo del vicepresidente Paz, Francisco Paz, un primo que era muy cercano, todos ellos murieron, Paz moriría poco tiempo después, por la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Y Julio decía, es ahí donde hay que estar, porque ahí es donde, cito, los militares que aspiren a la gloria y a conquistar un nombre deben estar en Paraguay. Una carta que le escribe a uno de sus hermanos. Y sin embargo, sí, no tuvo una actuación destacada en el frente paraguayo y creo yo no la podía tener porque era muy joven, era un oficial subalterno, y al mismo tiempo estaba pasando algo muy importante, entonces, que era el foco de la acción política, para la que indudablemente tenía talento, se estaba trasladando a otro escenario, que era el interior.
Notemos que en esos años la profesión militar y la actividad política se imbricaron de una manera muy, muy estrecha, mucho más que en los años de Rosas y mucho más que después de 1880. Desde la presidencia de Mitre en adelante, con el ejército muy activo en el interior, esas décadas marcaron el apogeo de la incidencia de los oficiales en la vida pública. Con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda, los oficiales del Ejército Nacional tuvieron una importancia decisiva en un montón de disputas locales, contribuyeron a resolverlas en una dirección o en otra, tuvieron influencia en elecciones provinciales y hasta en la elección nacional, imponiendo Sarmiento, la tarea de Mansilla, ¿sí? Y a Julio le tocó en suerte ingresar a la vida pública en ese momento excepcional. Y por tanto, momento excepcional para un militar que controla recursos políticos. ¿Sí? Y rápidamente se ganó la confianza de Sarmiento, hizo varias cosas para Sarmiento, trabajó políticamente para Sarmiento, no me voy a detener en eso, al mismo tiempo que también enraizaba mejor con un clan político de cierto relieve, no el más importante, de Córdoba. Y su capital político se valorizó muy rápido porque tuvo una carrera militar exitosa. Hay dos episodios importantes ahí. Uno, la victoria sobre Ricardo López Jordán, el asesino de Urquiza, en Ñaembé, 1871. Ese triunfo lo convirtió en coronel. Y ahí, digamos, con ese rango y asentado en Río Cuarto, se convirtió en el jefe de la frontera sur. El puesto que antes había tenido, inmediatamente antes había tenido, muy poco tiempo antes, había tenido Lucio Mansilla. Cuando Lucio Mansilla estuvo ahí, se escribió La excursión a los indios ranqueles, en el año 70. Cuando Roca estuvo ahí, nos dice el presidente Avellaneda, lo que hace es escribir cartas armando una red política. Sus recursos retóricos los puso al servicio de un proyecto de otra naturaleza. No es que Mansilla no llegara lejos en la vida pública, pero Roca estaba ya movido por otra ambición. Y desde Río Cuarto, que la verdad no era un lugar de frontera, no era las Galias de Roca, sino que era un lugar donde había ferrocarril y prensa y telégrafo, se podía mover muy rápido por el interior, y eso es lo que hizo. Escribió y escribió. ¿Sí? Y entonces todo lo que hizo hasta acá en esos años es lo que Paula Alonso ya podría llamar, o llamó con toda justicia, jardines secretos. Esto es política hecha a la espalda de la ciudadanía, sin mucho interés en la forja de una corriente de opinión, sin mayor incidencia sobre la vida pública. Que era un poco como se hacía política en el interior en esas décadas. Presiones a jefes militares, uso de tropa para incidir sobre el resultado de una elección, construcción de redes políticas, todo eso. ¿Sí? Eso encuadrado, como decía, en la tradición política del interior, una tradición basada en acuerdos entre élites con poco pueblo. Pero en el 74 pasó algo distinto. Algo cambió. Ñaembé. Más importante que la batalla de Ñaembé, donde en el 71 venció a López Jordán. En el 74 se produjo el levantamiento de Avellaneda contra Mitre. Y ahí hubo dos batallas importantes ahí. Una, La Verde, en la provincia de Buenos Aires, donde el ejército constitucional de Mitre fue derrotado, lo venció el general Arias, ahí murió el abuelo de Borges, el coronel Francisco Borges, pues estuvo entre los perdedores, y la otra batalla es la que venció Roca Santa Rosa en Mendoza. Y venció ahí Roca un ejército más importante, el ejército de Arredondo, y mostró que tenía mucho talento como estratega, verdaderamente se consagró como estratega. ¿Sí? Y eso sucedió en el momento en que Avellaneda estaba entrando a la presidencia, y de alguna manera Avellaneda le debió la presidencia, entre comillas, o por lo menos en los momentos iniciales, o por lo menos Avellaneda pudo estar seguro de que era presidente gracias a la victoria de Roca. Hay un discurso famoso de Perón, octubre del 45, Perón dice: el más insigne honor a que puede aspirar un soldado es llevar las palmas y laureles de general de la nación. Perón, 17 de octubre del 45. Bueno, hay algo más que a Perón se le negó, y es ganar esas palmas, esos laureles en el campo de batalla, y en una batalla que puso su nombre en el primer plano de la política nacional. Porque a diferencia de Ñaembé, que fue en el 71, en el momento en el que la fiebre amarilla había despoblado la ciudad
y en alguna medida esa victoria pasó desapercibida. Ahora en el 74 Roca fue recibido como un triunfador en Buenos Aires. Fue un hito muy importante en su vida. Un hito muy importante y curioso, y no casualmente lo escribió en clave de historia familiar. Y hay una carta muy linda que escribe un cuarto de siglo más tarde, en 1898, le escribe a un pariente, Ezequiel Paz, de Mundo La Prensa, que dice, cito, pobre mi viejo, cuánta alegría, es decir, él escribe esto en el momento en que está por alcanzar por segunda vez la presidencia, en vísperas de que le pongan la banda presidencial por segunda vez, este logro excepcional, ¿no? Dice, pobre mi viejo, cuánta alegría hubiera experimentado, no digo al verme presidente por segunda vez, en esta tierra donde es muy difícil mantenerse por mucho tiempo en la cureña. No es un país fácil, Argentina, dice Roca. Es una tierra donde no es fácil mantenerse por mucho tiempo, dice, sino cuando fui general a los 31 sobre el campo de batalla. Su alma de soldado se hubiera estremecido de satisfacción y contento. Es decir, todavía en el 98, Santa Rosa valía tanto como la presidencia por segunda vez. ¿Sí? Bueno, Santa Rosa lo hizo jefe de la frontera sur, muy importante porque ahí creció su ambición política, me parece. Desde el punto de vista de su carrera política, ahí hay un clic. Y eso se observa, sobre todo en el hecho de que comenzó a criticar al ministro de Guerra, a Adolfo Alsina, que tenía una visión sobre cómo había que resolver el problema de la frontera que es defensiva. La zanja Alsina, Roca dice, eso es una locura, impugna abiertamente a su superior, no lo podía sacar del puesto porque era un aliado político de Avellaneda y tuvo que esperar hasta que Alsina se muriera en el 77 para llegar al Ministerio de Guerra. Ahí lanzó su campaña, no requirió mucha preparación, pero eligió el momento. Entiendo que hay algo de la logística de la guerra que es importante, había que hacerlo en otoño, pero por razones estratégicas, los pastos y esas cosas de la época, pero Roca hizo una campaña en la que decidió que iba a llegar al Río Negro, objetivo final, el día 25 de mayo. Y ahí mandó un telegrama a Buenos Aires, diciendo, en estas apartadas latitudes me ha parecido más puro y radiante el sol de mayo. Y inmediatamente, ¿qué hace? Se pega la vuelta, un mes y medio más tarde, ya está en Buenos Aires y qué día entra a la ciudad, a la capital todavía provisional de la Argentina, el 9 de julio. ¿Sí? Y unos días más tarde lanza su campaña presidencial, esa campaña que él hizo presidente, esto seguramente contribuyó a darle un baño de popularidad, seguramente por los resultados de las elecciones, mucho más importante es lo que había construido en las provincias y en el interior, en el ejército, en las provincias, en el interior, en el ejército, ¿sí? Y con eso venció en las elecciones y después venció en las dos batallas que decidieron la suerte de la Revolución del 80, Los Corrales y Puente Alsina, ¿sí? ¿Cuánto me queda? 8, perfecto, alcanza. Los Corrales y Puente Alsina, ¿sí? Y ahí resuelve, en el momento en el que llega a la presidencia, los dos grandes temas que todavía estaban pendientes, la soberanía sobre el territorio y la definición sobre la capital de la nación, ¿sí? En el 80. ¿Sí? Bueno, ahí hay una discusión interesante, Hilda Sábato nos ha ayudado mucho a pensar el problema, de qué tradición política entra en el ocaso en ese momento, digamos así, la tradición de Buenos Aires, que valoraba mucho la participación en el ágora como virtud cardinal de una república democrática y constitucional. Eso, bueno, con Roca se fue. Y a partir de ese momento aparece una idea, o se encarna con mucha más fuerza una idea que estaba dando vueltas. Y es que el problema de la Argentina, y que Roca sintetiza en la fórmula que propone para su gobierno, paz y administración, que es esa república liberal y politiquera que existía antes del 80 no resolvía los problemas de fondo de la Argentina. Y que para resolverlos había que ir por otro camino. El camino es la construcción de un polo de poder, ¿sí? Y a partir de ese momento el nombre de Roca se asocia de manera mucho más plena con esto que estaba en el ambiente, me parece, que es un programa que valora mucho más el orden que la libertad,
la obediencia sobre la participación cívica y enfatiza mucho la necesidad de construir un Estado más centralizado y más potente para darle forma a las instituciones que lo iban a arraigar mejor en el tejido social. ¿Sí? Eso está muy presente en ese primer Roca. Y por cierto, hay que decir, la suerte lo acompañó en esa tarea. Lo acompañó porque llegó a la presidencia en un contexto de holgura financiera y expansión económica y con la oposición vencida y obligado. Si uno ve el discurso con el cual Roca asume, es muy amenazante. Lo declaro bien alto desde este elevado asiento, para que lo oiga la República entera. Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo para evitar, sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública. Dice Roca en el 80. No tuvo que hacerlo, fue una amenaza que no se concretó. Prefirió construir apoyos mediante la negociación antes que por la imposición. La prueba, me parece, la más importante es prácticamente no hubo intervención federal en ese gobierno, solo 2 en el curso de 6 años. ¿Sí? Que se hubiera cerrado la era de la guerra civil no significó el fin del conflicto y la disputa. ¿Sí? No, el poder estaba más concentrado en el vértice, hoy los entendemos mejor eso, pero no era un sistema de hegemonía gubernamental. Y rápidamente el propio partido gobernante se convirtió en la principal arena de disputa. Y ahí es donde Roca debió librar sus principales batallas. La más importante contra la provincia de Buenos Aires. Está ahí Pablo Kerchinov, que la puede contar mejor que yo. Dardo Rocha y después Bernardo Irigoyen, los dos rivales que se tiene que sacar de encima, y finalmente cede ante el mal menor que Juárez Celman. ¿Sí? Y cuando se va de la presidencia, es la primera transición ordenada, con casi todos los gobernadores de su lado, y llega Juárez Celman. Y Juárez Celman pasa lo que en general sucede, ¿no? Y es que una vez que Juárez Celman alcanza el control de ese formidable aparato de poder que es la presidencia, se olvidó de quién lo había puesto ahí o quién lo había ayudado a llegar. ¿Sí? Muy rápidamente Roca se fue del país, estuvo 2 años afuera, pero para el 89, cuando volvió, prácticamente todos sus hombres habían sido desplazados del poder. Y Roca estaba marginado de la discusión presidencial. Entonces acá entra eso que Juan Carlos mencionaba, la perseverancia, que traía a colación de la opinión de Margaret Macmillan. ¿Sí? Y lo notable de Roca no es que llegó a la presidencia, sino que logró evitar el destino de convertirse en una figura del pasado. Logró sobrevivir y volver al centro del escenario. ¿Qué le permitió hacer eso? La crisis del 90. Le abrió a Roca la oportunidad de regresar. ¿Sí? El retorno de la incertidumbre electoral y sobre todo el panorama de inestabilidad política que sucedió en la crisis del 90, valorizaron, me parece a mí, las acciones del líder político cuyo capital estaba asociado fundamentalmente, más que la de cualquier otro dirigente, a la idea de orden y estabilidad. Y bueno, hay varias anécdotas acá, menciono 2, quizás las más importantes. Porque ahí Roca volvió a hacer algo que pareció por momentos y que ahora se confirma, que es, hizo honor al apelativo del zorro, porque desde afuera logró mucho. Los 2 hitos más importantes de esa aventura son 1891, la política del acuerdo con Mitre, dividir a la oposición. Roca acuerda con Mitre y quiebra a la Unión Cívica, que se convierte en parte en radical. Le quita a la oposición su líder de mayor envergadura. Y al año siguiente hace lo mismo sobre el PAN. ¿De qué manera? Abortando o golpeando la candidatura de Roque Sáenz Peña con el expediente de ponerla de su padre. Un padre horrible, Luis Sáenz Peña, que frustró la presidencia de su hijo. ¿Sí? ¿Sí? ¿2 minutos? Sí. Bueno. Entonces, quinquenio que viene después vuelve a la presidencia en segunda presidencia que en general se presenta como muy simple, pero que en rigor fue mucho más difícil que la primera. ¿Por qué motivo? Porque ahí la sociedad fue su principal desafío. El principal desafío vino de esa sociedad que se estaba movilizando y que finalmente hizo que se viera obligado a romper con Pellegrini y a terminar su carrera muy golpeado, a punto tal que no controló la sucesión y en el momento
en el que dejó el poder, lo dejó como una figura del pasado, porque en el horizonte aparecía otro universo que nos mostró bien Inés Roskin, la idea de democracia. Y el momento en el cual esto se hizo más patente, desde mi punto de vista, es 1910, el momento en el que la Argentina celebra el centenario y la figura que es el principal arquitecto de ese régimen que decide irse del país. No estuvo en los festejos del centenario y no estuvo porque el pequeño Figueroa Alcorta, decía él, no iba a aceptarlo. Se la pasó en una terma en Carlo Vivari, pobre Roca. Bueno, Bueno, nos dejas a tengo las un par de cosas más, pero después las nos agrego. dejás a las puertas de la exposición de Fernando. Gracias. ¿Se escucha bien? Hola, ahora sí. Bueno, voy a hablar primero, bienvenidos y gracias por venir a ocupar con nosotros este espacio de reflexión y estas ponencias. Yo voy a hablar de un hombre al que se llamó el hombre del misterio en su momento, que ocupó buena parte de la atención que había sobre la política en un periodo de más de 50 años. Eh, un hombre al que muchos no podían entender cómo una persona que no daba discursos públicos, que no iba al Congreso a dar el discurso del 1 de mayo, que no había que no iba a reuniones públicas, podía ser tan popular. ¿Por qué? ¿Cómo se explicaba esto en este hombre que se llamaba inicialmente Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen? Es decir, esto nos indica un poco el origen de su familia, pero no voy a hablar de la vida religiosa de Irigoyen, que después, mientras avanza su vida más adulta, eh, va a cambiar, pero no tanto. Eh, y entonces lo que tenemos es, ¿cómo puede ser este hombre que no habla en un meeting, que no habla en público? Bueno, una de las respuestas es las de las estrategias de Irigoyen es el contacto personal. Es decir, es un hombre, primero tenemos que tener en cuenta que es un hombre que trabaja 7 días a la semana y las 24 horas del día. No hacía más que hacer política. Quizás eso lo llevó a no reconocer, perdón, a sus hijos, pero a no formar una familia. Era todo política. Y entonces llegaba una delegación de Venado Tuerto, de radicales, y lo iba a ver a donde estuviera, porque lo iban a ver cuando estaba en el gobierno, cuando estaba fuera del gobierno, lo iban a ver. Iba a la delegación de Bernardo Tuerto, los convencía. Irigoyen aparentemente era muy simpático, no parece por las fotos, pero los relatos es que realmente era muy simpático. Había sido profesor de historia del colegio San José, y parece que también tenía dentro de esas personas a las que veía, tenía un don de encantamiento cuando hablaba con ellos. Hay uno muy famoso del año, me adelanto mucho, quiero ser cronológico, pero también temático. Cuando una delegación del israelita, todavía no se ha formado las asociaciones que conocemos hoy, pero esta delegación de israelitas va a que Irigoyen les pida perdón por la semana trágica. Y él les dice,
ustedes tendrían que haberse presentado como argentinos, no como israelitas. Ustedes son argentinos como todos. Bueno, este tipo de política, es decir, el que iba de Venado Tuerto, volvía de Venado Tuerto y decía, me encontré con el líder en su momento, después van a decir, me encontré con el santo, me encontré con el apóstol, van a ir mucho más allá en el lenguaje. Es una práctica que siguió mucho más allá del siglo XIX, la práctica del contacto personal. Es decir, fue complementaria del contacto más masiva, pero nunca dejó de ser importante en la política aún del siglo XIX y aún de hoy. Es decir, la gente está catalogado. La otra vez me mostraban una cosa de la matanza y estaban todos ¿cómo se ponen esas cosas? Eso. O chinches, chinches. Entonces, acá que está tal delegado, acá tal otro. Bueno. Inclusive Alperín, tú tienes una cita muy divertida que dice que para poder elegir a Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt, que era el antecesor, y se va a arrepentir de esta decisión, dijo que se había que tomar, había que haber tomado un café con cada uno de los venezolanos para poder ganar la elección. Parece que Irigoyen tomaba mucho, no sé si tomaba mate, pero vivía rodeado de gente. Eh, a pesar de lo cual, él tenía una doble posición frente a la política. Una es la autonomía. Si Irigoyen se manejaba de manera muy autónoma en casi todos los actos que realizaba. Es decir, Irigoyen no consultaba. A veces hablaba con otra persona, pero la otra persona sobre política sabía que no le estaban pidiendo consejos. Irigoyen a veces pedía un consejo. Por ejemplo, en la Semana Trágica pidió algunos consejos y lo puso al general de Lepiane, pero era un hombre que estaba aislado en sus conversaciones políticas, porque no tenía conversación, salvo consigo mismo, algunas muy interesantes con Alvear. Em, Luciano sacó hace ¿cuántos años el libro de la historia? Un hallazgo fantástico, con un lenguaje muy irigoyenista, que como ustedes saben se entiende poco, pero es de Irigoyen. Eh, y aquí tenemos, después de la Revolución de 1890, que es de la que Irigoyen participa, pero piensen que todavía es bastante joven. Él es del año 53, el año de la Constitución, o sea que para el 90 es joven todavía. Gracias, Julián. Por ejemplo, para empezar con el principio Irigoyen es un sobrino de Alem que lo ayuda en sus tareas políticas, que eran básicamente ser jefe de la policía manejaba la política para la época en que Irigoyen empezó a actuar, pero en la revolución, en una de las dos revoluciones de 1893, hay una que es mitrista en la provincia de Buenos Aires y otra que es irigoyenista en la provincia de Buenos Aires, realmente lo que se nota es una extraordinaria capacidad de organización de parte de Hipólito Yrigoyen. Logra formar un ejército de 8.000 soldados a partir de una posición civil. Eh, y esto va a empezar a mostrar
lo que va a ir ocurriendo todo el tiempo, que Irigoyen va a tener un estilo de liderazgo solitario y vertical. Es decir, no pide consejos y las decisiones las toma de manera vertical. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir esto? Que cualquiera quiera salir del plato es expulsado completamente de la Unión Cívica Radical. No existe posibilidad de disidencias. Porque algunos radicales disidentes querían hablar con él, pero él se negaba. Eh, y hay un hecho muy importante en esta historia de Irigoyen y del Partido Radical, que es la reorganización partidaria de 1903. El radicalismo estaba dividido eh, años antes entre lo que se llamaba bernardismo, es decir, los que seguían a Bernardo de Irigoyen, que eran cercanos a los conservadores. De hecho, Bernardo es elegido como gobernador en 1898. Había otra facción que se llamaba hipolista. Siempre pasa raro, los radicales, ¿no?, que votan a Bernardo de Irigoyen y después se disuelven. Irigoyen deja al partido huérfano en la provincia de Buenos Aires y básicamente el Partido Radical a partir de 1897 es un páramo. Y en el año 1903 viene una especie de entusiasmo por reorganizar el partido, la patria. Eh, y en el año 1904 se produce la vuelta al Comité Nacional, es decir, el Comité Nacional no intervenía. Todo esto está muy bien contado en un trabajo de Francisco Reyes, trabajos, libros, Boinas Blancas, eh, que muestra lo que para algunos es un nuevo radicalismo, pero también tiene mucho de lo viejo. Estas costumbres estratégicas que tenía, eh, las sigue. La otra cuestión es la revolución de 1905. ¿Por qué se hace esta revolución que no tiene futuro ninguno? Eh, para algunos es, en realidad, tratar de evitar que los radicales participen de la ley electoral, gracias a la ley electoral, de los cargos que se van a, de los cargos que se van a elegir. Y de hecho, es muy conocida la elección de 1904 de Alfredo Palacios, pero no es conocida la elección de varios radicales, por ejemplo, de la Quinta, de Fierro, de Flores, de Almagro, por ahí. Entonces me parece que Irigoyen con otros socios, para evitar que se participe en esas elecciones, sino ir a lo total, no a lo intermedio, se hacen esta revolución. Em, Ricardo Caballero, un dirigente muy importante de Santa Fe, se sumó en el año 1903 a la reorganización de la UCR. Dice, todo el proceso de reorganización parece apuntar unidireccionalmente a la concreción de la futura Revolución Radical de 1905, liderada por Hipólito Yrigoyen casi como un poder en las sombras, el peludo. Pero ya empezaron las diferencias. Yo los invito a leer dos libros para ver esto. El de Francisco Reyes y el de Vicky Parcelio, que creo que lo ven en la materia, porque muestran radicales rojos, negros, cantonistas. Bueno.
Y al acercarse la fecha de la Convención Nacional, que es la que se daría en 1906, el nombre de Hipólito Yrigoyen comenzará a aparecer como una figura que se mantenía a cierta distancia de los trabajos más concretos en comparación con el indiscutido liderazgo previo de su tío Alem. Es decir, hay un ticidio, sería matar al tío. La idea de matar al tío. Utricidio, ¿eh? No. Y es que cuando varias publicaciones radicales, por ejemplo El Tiempo, dicen que se ha acabado el primer radicalismo y comienza el segundo. Hay otras cosas que me interesa de Irigoyen como estrategia. Una es el tremendo grado de conflicto que se genera durante el gobierno de Irigoyen, que no se genera durante el gobierno de Alvear, que sigue las mismas, Casa Pablo Turchunov, sigue las mismas políticas, pero los irigoyenistas van y le tiran piedras y cosas al Jockey Club, hacen cosas que los eh, alvearistas no harían, pero básicamente no son tan distintos. Bueno, luego de la Revolución de 1905, la Unión Cívica Radical volvió a quedar desorganizada. Pero poco a poco fue recomponiendo sus estructuras y el 31 de diciembre de 1909 el Comité Nacional volvió a reunirse. Todas estas cosas son novedosas para la historiografía. Esto no se conocía. La reorganización del 3, del Comité Nacional del 4, la reorganización del 9. Han sido chicos más jóvenes que se han metido en esos temas, pero se conocía muy poco. Se pensaba que el Partido Radical había participado en elecciones. Primero, que había participado en una revolución fallida y que, dada esa revolución fallida, no había habido elecciones hasta el año 12. Después, Paula Alonso descubre que sí hay elecciones a principios de los 90. Y descubre que hay elecciones todo el tiempo, algo pequeños eh, en las que participa el radicalismo. Eh, una de las tareas de Irigoyen, y en esto me voy a apoyar en Ana María Mustapik, la soberanía de las gobernaciones no era tal. En principio, la soberanía era para los pueblos, decía él, y no para los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía es indivisible. No puede haber una soberanía de Córdoba, una soberanía de Mendoza. Es una e indivisible. Eh, e inclusive se llega a un planteo que yo pensaba que se podía asociar al populismo moderno, que es esta idea del populismo de ser eh, mono, monolítico, es decir, no hay tres populismos, dos para el populismo, ¿no? Tres partidos políticos liberales, no, somos ellos y nosotros. Y ellos, nosotros somos la moral y ellos son la antimoral. De hecho, en esto se plantea el problema de radicales personalistas en la década del 20, radicales antipersonalistas. Los antipersonalistas son para los otros los que echaron a Jesús del templo, han entrado en el mundo del conservadurismo, y esto supone un proceso eh, de conflicto muy grande. Eh, Otras dos cuestiones que quiero agregar son el tema del regeneracionismo, que es muy importante en su época, la idea de destruir todo para que renazca una
nueva Argentina, ¿no? Em, y finalmente quería hablar un poco de la política social de Irigoyen. Irigoyen tiene una política social un poco light, uno podría decir, en su primer gobierno, pero lo asusta mucho la Semana Trágica. Es decir, los invito a leer el primer mensaje de 1919, que es en enero, y leer el segundo mensaje del primero de ¿es primero de marzo o el primero de mayo? Primero de mayo, ¿no? Mayo. Primero de mayo de 1919 nos habla de una élite aterrada, dispuesta a dar cualquier cosa. De hecho, la contracara va a ser que los empresarios van a estar dispuestos a aumentar este salario, que en parte se demuestra en lo que dice Pablo, el aumento del salario real. O sea, la década del 20 no pudo haber sido mejor, realmente, pero Irigoyen, el primer discurso serio sobre la cuestión social va mucho más allá. Va a llegar un momento que se va a hablar del compartir los beneficios con las empresas. ¿Sí? No estamos en la revolución bolchevique, pero los últimos años van a ser años en donde los peronistas. No se puede saber nada en la Argentina que implique que no podés hablar de Perón. Eh, la, en el segundo gobierno de Irigoyen se hace que no se logra una relación con una empresa soviética, la primera nacional, junto con YPF, y el clima de crispación que se genera en esos últimos años de Irigoyen en el poder, prácticamente se muere muy poco tiempo después. Acá viene la barbarie. Gardel tiene una canción que dice, cuando pasó el malón es el gobierno de Alvear, se lo acusa de cualquier cosa. El Liceo Cantón dice que el problema de Irigoyen es que tiene una sífilis mal curada. Y como la sífilis lleva a la locura en los últimos años, bueno, hay un dirigente conservador que se llama Benito Villafañe, que escribe libros degenerados, los momentos en que falsos apóstoles, el país de los parias. Bueno, se ha logrado un nivel en no mucho tiempo, de tremenda grieta en esos años. Bueno, y como ustedes saben, Irigoyen sufre un golpe y, bueno, ahí la historia está para que la siga mi amigo Cepillite. Bueno, muchas gracias por escucharme. Aprovecho porque me olvidé de decir las afiliaciones, Roy de Universidad de San Andrés, investigador en CONICET, Fernando, Universidad de Itela, y Luciano, quien vamos a escuchar ahora, UBA, además de investigador de CONICET. Te escuchamos, Luciano, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Investigador de CONICET no soy más. Bueno, solo UBA. eso me pasaron los papelitos, Sí, ya lo pido sé. disculpas. No, no hay problema. Bueno, buenos días a todos. Quería primero agradecer a la universidad y en particular a Juan Carlos, que muy amablemente consideró que alguna cosa que yo pueda decir sobre Justo tiene algún interés para esta jornada. Por otra parte, señalar el acierto, por lo menos para mí, esto ya entra en el terreno de la opinión, de hacer unas jornadas de liderazgos en este momento en el cual nos estamos planteando, o yo me estoy planteando, en qué consisten los liderazgos hoy, ¿no? El siglo XXI realmente a veces me deja un poco perplejo acerca de ciertos líderes, algunos nombrado acá incluso,
y reflexionar sobre la naturaleza de esos liderazgos me parece que es algo que une a la historia con el presente que nos toca hoy. Esto como que va y vuelve, por más que hable cerca es... Hola, hola, hola. Bueno, y por otra parte, esto es casi un recuerdo, ¿no? De un trabajo que yo hice hace muchísimo tiempo. Yo accedí a trabajar sobre Justo en el mismo momento en que su archivo, debo decir, el archivo del general Justo es uno de los archivos del siglo XX más completos que hay, está disponible en el Archivo General de la Nación. Es una persona obsesiva, obsesiva del orden de sus papeles y obsesiva de guardar todo. Hay lo que a uno se le ocurra ahí en ese archivo realmente, desde cosas políticas hasta cuestiones personales absolutamente menores, es inabarcable. Y la verdad es que el trabajo que yo hice en algún momento es el resultado de una visión profunda, pero también abuelo de pájaro, porque no hay otra forma, ¿no? Es tan grande que si no, uno debería estar casi toda la vida leyendo solo sobre este personaje. El segundo cuestión sobre Justo tiene que ver con su mirada histórica, tanto académica como de memoria histórica, ¿no? Los líderes, una de las características de los líderes es que de alguna manera parecen empaparse de las características de una determinada época. Y es inevitable asociar a Justo con el 30, y nosotros tenemos una visión del 30 no particularmente bonita, en la cual Justo queda asociado a algo que a veces llamamos restauración conservadora, vinculada al golpe, por cierto, al fraude, a hechos de corrupción, pero también, paradójicamente y curiosamente, al establecimiento de una nueva era de la relación del Estado con la sociedad y con la economía. Eso también es justo. Y a veces no siempre está claro en esta valoración cuánto es de uno y cuánto de otro, ¿no? Cuánto le toca a cada uno. Por eso, a mí la idea de una restauración conservadora nunca me pareció una buena categorización del periodo. En tanto es cierto que algunos nombres de la élite parecen repetirse, uno de ellos es Roca hijo, por cierto, pero el propio Justo, que finalmente también es hijo de un miembro, no de la dimensión de Roca, por cierto, pero también de la élite, porque en esencia está replanteando las relaciones entre Estado y sociedad, y eso se parece muy poco a una restauración. Bueno, esa es la primera, digo, esas son las dos cosas que a mí me llegaron a estudiar inicialmente. ¿Por qué estudiar a Justo? Primero, porque había disponible un archivo, y segundo, porque tenía la impresión de que rever a la figura formaba parte esencial de rever a la propia década del 30, que era un momento que en ese momento un tema que a mí me interesaba mucho. Finalmente hay otra razón, y tiene que ver con una frase no escrita de Tulio Alperín, así que la voy a repetir solo lo que mi memoria recuerda, pero él dijo algo así como que de no haber muerto el general Justo a comienzos del año 43, Perón no habría pasado de ser director del Instituto Sanmartiniano, y su acción más relevante hubiera sido invitar a Justo todos los 17 de agosto para el evento que eventualmente se realizara. Tal vez es un poco exagerada, y voy a tratar de explicar en qué sentido es un poco exagerada, pero yo me cuento entre los que creen que la muerte de Justo, junto con otras dos muertes que todos conocemos, la de Ortiz y la de Castillo y la de Alvear, son las que permiten efectivamente que Perón, abren la crisis política que van a permitir finalmente que Perón termine ocupando el lugar en la historia que todos conocemos. De hecho, él muere preparando su candidatura a presidente. Es decir, él en ese momento, nosotros solemos decir que la cuestión de la sucesión de Castillo estaba relativamente arreglada con Patrón Costa. Esto no es cierto. En el año fines del 42 y 43, la cuestión de la candidatura presidencial es una cuestión muy compleja que está dividiendo tanto al Partido Radical como a los conservadores. Y la manera que Justo había utilizado en el año 31 para instalar su candidatura empieza a repetirse en el año 43, que es que empiezan a aparecer locales de personajes un poco extraños de la política, que circulan alrededor de la política con cierto poder local
pequeño, pero que son muy importantes para constituir estas redes, esta especie de presentación de un candidato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? Tener un local y poner en la puerta del local pro candidatura Agustín P. Justo. Y para el año 43 había muchos locales en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares del interior del país que ya empezaban a aparecer con la consigna candidatura Agustín P. Justo. Cuando esto está sucediendo, él repentinamente muere y toda esta historia tiene un fin abrupto. Aún así, Justo es sin duda el hombre fuerte de los años 30, es la figura alrededor de la cual gira la política, es la persona a la que todos quieren saber su opinión, incluso luego de dejar de ser presidente. ¿Qué opina el general Justo sobre algo? Porque la opinión del general Justo se considera una opinión importante en el espacio político. Vamos a ver que sigue manteniendo muchas de las fuentes de poder que lo habían caracterizado hasta ese momento. Y hay que decir que ese poder, esa autoridad, Justo la va construyendo en los años 20 y que ya para 1928, en el momento de la asunción de la segunda presidenta de Irigoyen, es ya ese referente. Es decir, no hay que esperar a que él sea presidente para que él se transforme en referente. De hecho, hay una extrañísima anécdota, que es que a él ya lo acusan de querer dar un golpe en ese momento para evitar la asunción de Irigoyen, y él se ve obligado a publicar una carta personal a un amigo de Zavalía, en La Nación, en primera plana de La Nación, diciendo, bueno, una obviedad, no voy a dar un golpe, ¿no? Eso es más o menos lo que dice, pero eso muestra claramente que él ya está en el centro de las referencias políticas de ese momento. Eso es en el 28. Sin embargo, el estilo de liderazgo de Justo es muy extraño. Se distingue de quien lo antecede y que lo va a suceder, es decir, de Irigoyen y de Perón, como hombres faro de la política, porque él nunca desarrolló ninguna teoría del liderazgo. Él no escribió sobre esto. Irigoyen escribió sobre lo que él consideraba que era el liderazgo, y Perón se cansó de escribir sobre lo que él consideraba que era el liderazgo. Nunca lo hizo Justo, y entonces no hay una idea contra la cual contrastar su vida. Es decir, su vida hay que mirarla y ver cómo fue construyendo esto casi de algún modo pragmático, aunque voy a poner varios matices a esta palabra. Lo primero que habría que decir de su estilo de liderazgo es que él no es un líder de masas, no es un hombre de multitud, como se llamaba en ese momento. Las multitudes no le gustan demasiado. Dice Ibarguren en la historia que he vivido, él dice, el presidente Justo no gozaba de ninguna popularidad al punto de que, con frecuencia, cuando se presentaba ante la multitud, era objeto de rechiflas. Es decir, la impresión que da es que no es solo a él no le gustaban las multitudes, sino que a las multitudes no le gustaban a él, ¿no? Que había una especie de amor-odio compartido en ese momento. Hay una anécdota muy divertida que cuenta Elvio Botana. Elvio Botana fue colaborador de él durante bastante tiempo, fue secretario, fue muy importante durante la campaña del 31, y luego escribió en un libro muchas de sus memorias, Tras los dientes del perro, y allí él cuenta varias cosas sobre Justo, y cuenta una anécdota muy divertida, que es que él había ido al hipódromo y lo empiezan a chiflar. Y había ido con De Tomaso, en el momento en que empieza esta relación muy fuerte que él va a tener con De Tomaso. A partir del año 28-29 se va a vincular mucho con él, y hasta que finalmente lo va a terminar convirtiendo en ministro y, por cierto, en candidato a su sucesión, ¿no? Su primer candidato a sucederlo, probablemente, estamos hablando, muere muy temprano, entonces podrían haber pasado un millón de cosas que hubieran terminado con esa idea, pero él tenía la idea de que este joven podía ser uno de sus sucesores, y dice Elvio Botana que De Tomaso, como buen socialista, enseguida se asusta, ¿no? Las multitudes lo impactan y él se asusta. En cambio, Justo agarra su bastón y empieza a repartir bastonazos a un lado al otro, y dice Elvio Botana, convierte los chiflidos en aplausos. Él saca de eso una conclusión, que es que él tiene una relación de cuartel con las multitudes. Es decir, él no puede... carece del carisma para convertirse en un hombre capaz de despertar pasiones en actos públicos donde existan muchas personas. De hecho, lo tiene tan claro
que en el año 31, hasta donde yo sé al menos, es el primer líder político que decide contratar una empresa de publicidad para hacer su campaña. La empresa Excelsior. Él descubre que no alcanza con él, que él, bueno, y todos ustedes sabrán, él no tiene un partido exactamente, tiene 3 partidos, ¿no? Cuando uno tiene un partido, los partidos solían tener una sección de acción propagandística vinculada con la campaña, él no puede manejar en el fondo ninguno de los 3 y también necesita esto. Pero yo creo que en el fondo, además hay allí esta idea que él tiene de que él finalmente tiene problemas para vincularse con multitudes. En cambio, es un hombre de la negociación privada. Y en ese sentido, todos aquellos que lo han conocido destacan que era extraordinariamente hábil. A diferencia de Irigoyen, no convencía. Al contrario, parece que hacía como que se dejaba convencer. Y eso ponía muy contento a sus interlocutores. Y después, por supuesto, hacía cualquier otra cosa, lo cual varias veces le ganó enemistades personales, pero le permitía subsanar situaciones políticas con mucha habilidad. De hecho, esto ya lo empiezan a señalar cuando él empieza su carrera de ascenso político, que es, por supuesto, cuando él es nombrado ministro de Guerra por el presidente Alvear, que es un nombramiento azaroso, ¿no? El presidente Alvear no tenía pensado nombrar a Justo, sino a Uriburu, quien luego va a ser un rival de Justo, y no lo hace porque en el momento que es nombrado presidente Alvear, todos sabemos, estaba en París y el propio ministro francés le dice que un militar con tanta simpatía con Alemania en el año 22 no iba a ser bien visto por Francia, y para Alvear esto era una cuestión muy importante y finalmente termina decantando para el Ministerio de Justo. Cuando él asume, muy rápidamente va a poner en tratamiento una ley secreta de compra de armas que se va a terminar aprobando en el año 23, que va a ser muy bien recibida por sus camaradas, por cierto, y un poquito antes que él asumiera como ministro, se había conformado dentro del ejército, lo voy a explicar por qué, una logia, la logia San Martín, a cambio del teniente coronel García, que su punto principal era que eran los oficiales antirigoyenistas. Es decir, es muy difícil decir que los unían otras cosas. De hecho, muchos de quienes estaban allí luego van a militar en filas diferentes del ejército. Por ejemplo, Pedro Pablo Ramírez estaba allí, o el futuro general Márquez, que están. Uno es el sector nacionalista del ejército a comienzos de los años 40 y Márquez es el principal apoyo de Ortiz, además de su ministro de Guerra, ¿no? Es decir, a la política de fin del fraude. Yo diría que lo que los une es eso, y miran a Justo. Bueno, Justo nunca fue miembro de esta logia, algunos sostienen que en buena medida porque era su verdadero jefe, tal vez es un exceso de entusiasmo eso, pero sin duda veían a Justo como un potencial líder de esa facción, y cuando hay un informe secreto, no sabemos quién lo escribe, es anónimo, que lo cita Rosendo Fraga en la que yo creo que es la biografía más grande escrita sobre Justo, sin duda. Y él dice que ese informe dice lo siguiente: el ministro se vinculó con la mayoría de los legisladores para poder tener una idea más o menos concreta sobre la personalidad de cada uno de ellos. Este estudio previo le fue sumamente provechoso y, como se puede imaginar, existe tiempo y condiciones especiales. Los legisladores son vanidosos y este es el lado flaco que el ministro ha sabido explotar maravillosamente, dándoles a comprender a cada uno individualmente que su prestigio era tal de ser decisivo en una votación. Es decir, están mostrando una persona con mucha, y por cierto, esta es la primera referencia a esto, después hay infinidad de referencias, a una persona manipuladora con mucha capacidad para advertir la debilidad de aquel que le está hablando y de sacar entonces de esa debilidad aquello que él necesita. Debo decir que la ley se aprobó y que consiguió, en un momento que, como sabemos, el Congreso no era fácil, ¿no? Alperín habla de la larga parálisis o la extraña parálisis, perdón. Él consigue que esto se apruebe. Y por otro lado, algo que ya fue citado acá varias veces, era muy insistente, ¿no? Alvear, pobre, fue víctima de esa insistencia, lo seguía sol y a sombra. Algunos sostienen que se mudó a 2 cuadras de su casa solamente para estar cerca de él, en la calle Federico Lacroce, y sabemos que Regina Pacini no paraba de quejarse porque cada vez que el matrimonio se iba a Mar del Plata, el general Justo estaba atrás siguiéndolo, entendiendo que esa oreja era la oreja fundamental a la que había que estar
hablándole todo el tiempo. Así es como Justo construía poder. No con multitudes, no, ni siquiera con discursos, no era un gran orador, hacía discursos, pero no era especialmente un gran orador, sino con maniobras de tipo personal. Esto es, por cierto, lo que a él le va a permitir convertirse en un candidato de 3 partidos. ¿No? Porque él finalmente, nosotros solemos decir la concordancia, eso es un pequeño error, la concordancia en el 31 no existe, la concordancia se forma una vez que Justo es presidente y en buena medida se forma para tener un cuerpo parlamentario que más o menos ordenado, ¿no? Al comienzo tiene algunos problemas, sobre todo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. El Partido Socialista Independiente tiene ínfulas de seguir siendo de izquierda y no vota cosas que Justo entiende que tiene que votar hasta que finalmente Pinedo los disciplina muy rápidamente. Pero la concordancia se forma un poco para eso. De hecho, Justo si uno mira la elección del 31, lo que va a descubrir es que no hay ningún acuerdo, no se ponen de acuerdo en ningún cargo, diputados, gobernadores, ni siquiera en el cargo de vicepresidente, que también son 2 candidatos. Un radical, Matienzo, y un conservador, Roca, que finalmente es quien va a terminar ganando. Entonces, si bien Justo es una persona que cuando hablaba, no hablaba pocas veces, cuando hablaba, todo el tiempo hablaba de la inexistencia de algo que ellos llamaban organicidad en el proceso democrático argentino. Él decía que la democracia debía ser orgánica, sin que quedara muy claro qué quería decir eso, salvo que la sociedad debía organizarse como interlocutor del poder y que los partidos debían ser entidades sólidamente organizadas, casi diría yo en un sentido saizpeñista, ¿no? Organización e ideas. A pesar de que hablaba todo el tiempo de esto, está claro que su arte era gobernar en el caos. Es decir, cuanto más fragmentación hubiera, más fácil le resultaba justo el gobierno. Y en eso era realmente magistral. Por otra parte, él es miembro de eso que podemos llamar la élite social en la Argentina. Es decir, este es un segundo elemento que a él le va a permitir desarrollar una carrera sobre todo política. Es un miembro de pleno derecho, su padre fue muy brevemente gobernador de Corrientes, muy rápidamente dejó de serlo. La familia vuelve a Buenos Aires y es intensamente mitrista. De hecho, Justo va a ser un admirador, Agustín, ¿no? Va a ser un admirador constante de Mitre. En su vida va a cultivar muchísimas relaciones personales, incluso con personas insólitas, ¿no? Que uno no sabría. Mosconi, que todos diríamos es la contracara de él como político, como militar y demás, y que de hecho tienen un enfrentamiento en el golpe del 30 directo, es sin embargo su testigo de boda. Eran amigos tanto en el ejército como en la Universidad de Buenos Aires, donde estudiaron ingeniería los dos, y la verdad es que se llevaban muy bien, y Justo insistió en que Mosconi quedara a cargo de YPF cuando, bueno, fue uno de los que tomó la decisión de que Mosconi quedara a cargo de YPF. Es decir, no, incluso con personas que no creeríamos, él cultivaba relaciones de amistad, y era miembro del Círculo de Armas, del Jockey Club, es decir, de las instituciones donde se hablaba y se cocinaban cuestiones, pero además, insisto, mantenía amistades de su paso por la UBA. Entre ellas está la de Natalio Botana, director del diario Crítica, ¿no? Que va a ser un gran apoyo sobre todo inicialmente, a la figura de Justo. Es decir, un segundo elemento que lo explica él como líder es que el principal diario vespertino y sin duda junto con la prensa, los 2 grandes diarios de ese momento, van a ser un apoyo muy, muy grande para él. No sé si es exactamente un hombre pragmático de lo que acabo de decir. A mí la palabra pragmático nunca me gusta. Todas las personas tienen ideas, todas. Y entonces, pero sí es cierto que estaba muy dispuesto a negociar casi todo, ¿no? Los principios que podía tenerlos, porque hay discursos en donde él dice cosas, ¿no? Eso no hay duda.
estaba dispuesto a negociarlos si las situaciones así lo presentaban, ¿no? Hay nuevamente, bueno, hay ejemplos muy claros. Uno es el tema del Congreso Eucarístico. Él no es particularmente religioso, por el contrario, más bien le presta nula atención a esto. Pero cuando descubre en el 34 que el Congreso Eucarístico convoca multitudes, dice, es hora de mirar para acá. Y de hecho él va y hace presencia en el acto del Congreso. Pero hay todavía una anécdota mucho más divertida que también cuenta Elvio Botana, que es posterior a su asunción como presidente en el año 32 y tiene que ver con la Legión Cívica. Saben que se había conformado un poco antes, que los militares no veían con buena cara a la Legión Cívica porque Uriburu los había obligado a que fueran entrenados en instalaciones del ejército, y a los oficiales no les gusta que civiles vayan a entrenar las armas en instalaciones del ejército. Pero cuenta esto Elvio Botana, ¿no? Don Agustín se había comprometido formalmente con Natalio, Botana, a disolver la Legión Cívica, organismo fascista creado en 1930. Cuando éste se enteró de que la Presidencia de la República los había autorizado a desfilar, se dirigió indignado a la residencia del general para enrostrarle su proceder. Este, sin decir palabra alguna, abrió un cajón de su escritorio repleto de cuentaganados y tomando uno para regalárselo, le dio la siguiente explicación. Les permito desfilar para poder contarlos. Si no llegan a 1000, los borro del mapa. Si llegan a 5000, los toleramos. Y si pasan de 15000, es el momento de pensar que estamos equivocados y hacernos fascistas. Desfilaron de a 4 en forma, fueron 674 y los liquidó. Elvio Botana, que lo conoce mucho, no creo que ponga esta anécdota, sea cierto o no, la verdad que me importa poco si es cierto, lo que me interesa es que una persona colaboradora de él cree que Justo es un personaje capaz de una cosa como esta. También su extraña forma de aparición en los momentos relevantes. Por ejemplo, el golpe del 30. No estaba muy al final. Iba en un auto mirando la situación. Ustedes saben que el golpe en sí mismo no estaba muy claro que fuera a ganar. Bueno, hay muchos relatos que muestran lo azaroso finalmente de que la columna de Uriburu pudiera llegar a la Casa Rosada. Y nada, Justo se mantenía, probablemente sabiendo esta situación, muy atrás, a la espera de que pasara cualquier cosa. Estoy convencido, como decían casi todos aquellos que contaban esta anécdota, para escaparse rápidamente si las cosas no funcionaban. Lo mismo se dice de la sublevación de Pomar en el 31. Todos los oficiales que fueron detenidos de la sublevación dijeron que su jefe era Justo. Hay dos opciones. O todos mienten para serrucharlo, lo cual no le salió, por cierto. El movimiento de Pomar fue al revés, ¿no? Fue un momento que catapultó a Justo prácticamente como candidato. O, en efecto, lo era e hizo exactamente lo que hizo en el 30, que es tirar la piedra y esconder la mano. Probablemente esperando la derrota, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que si es cierto que él tuvo algo que ver con la organización del movimiento de Pomar, como tanta gente relata, lo hizo para que fracasara. Porque lo que él quería es mandar un mensaje a Uriburu, no derrotarlo a Uriburu, ¿no? Sino decirle, el ejército está conmigo. De varias formas le mandó ese mensaje, y este es probablemente uno. Entonces, este es un poco el personaje. Ahora, ¿dónde construye y cómo construye política? Bueno, poder político, ¿no? Lo primero que hay que decir es muy obvio, y también lo dijo Alperín, ahora sí en un texto, sobre la tradición política argentina, donde une a Roca, Justo y Perón en una línea y pone a Irigoyen en otra por una razón obvia, que es que Roca, Justo y Perón son hombres de las Fuerzas Armadas y tienen en las Fuerzas Armadas una de sus bases de poder fundamental. De esto no hay la menor duda. Sin embargo, en esto, no hay duda que es así, sin embargo hay un problema. Yo escuchaba el relato de Roy de cómo Roca iba ganando su fama y su importancia dentro del ejército, y él citó un conjunto de batallas. En B, Justo, la única vez que tuvo algo parecido a una batalla fue en la Revolución del 90, hay que decir, él fue uno de los 33 cadetes, creo que se sublevaron en el 90, fue hasta el parque y participó de esa acción de armas y nunca más en su vida volvió a participar de una acción de armas. En ese sentido, se parece a Perón. El modo en que Justo asciende en el ejército, siendo una generación anterior, es
el exacto momento en que el ejército está cambiando y que oficiales como Roca ya van a dejar de ser los oficiales relevantes dentro de las Fuerzas Armadas. Esto, curiosamente, es el resultado de las reformas de Roca, de algunas reformas de los años 90 y sobre todo de la que hace él en su segundo gobierno. Por supuesto que también es el resultado del fin de las batallas, ¿no? de la política hecha en el campo de batalla, eso también es cierto. Pero ambas cosas son ciertas. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que hace Roca con el ejército es organizarlo como una extraordinaria burocracia. Yo allá, cuando escribía sobre esto, creía que era la primer gran burocracia de la Argentina. Hoy sé que estaba equivocado, que no es así, hay otras antes que el ejército, pero sin duda es una burocracia muy eficaz y muy celosa de su autonomía como burocracia. Es decir, los oficiales que en adelante, a partir del 900, van a ser quienes comanden la fuerza, no son oficiales de campo de batalla como Roca, sino que son oficiales de escritorio. Son oficiales que en general son intelectuales, leen, escriben, son profesores de los diferentes institutos que ahora son fundamentales para ascender. Por ejemplo, bueno, el colegio es muy anterior, pero también para ascender a oficial superior, no hay que pasar por la Escuela Superior de Guerra. Y si no se pasa por ahí no se puede. Es decir, la idea de ascender en el campo de batalla al estilo siglo XIX desaparece. Y por tanto, estos militares, intelectuales, profesores son el eje alrededor del cual se ordena el poder del ejército, ¿no? El Estado Mayor, las oficinas del Estado Mayor, estar en la oficina del Estado Mayor es una cuestión central. Esto es igual a Perón. Perón hace su carrera como oficial del Estado Mayor, exactamente, y como profesor casi de los mismos lugares. No va a alcanzar cargos tan importantes como Justo, pero casi en los mismos lugares. Es decir, la carrera es exactamente la misma. Es más, Perón era fuertemente justista en este momento, ¿no? Además de eso, ¿no? Él va a cambiar recién a fines de la década del 30 sus ideas, era muy simpatizante de Justo, y yo en algún momento cuando, bueno, no sé si, pero sé que varios de ustedes han leído las memorias de Perón sobre el golpe del 30, y obviamente cualquier cosa que tenga que ver con Perón y un golpe se convierte rápidamente en una discusión política, ¿no? Si estaba, si no estaba, hay una foto famosa en que él está parado al lado del coche de Uriburu, y una de las razones que expusieron fue, bueno, él era apenas un capitán, ¿cómo van a decir que tuvo importancia? Quien dijo esa palabra, yo no recuerdo, no lo voy a citar, no importa mucho quién es, no entiende que ser oficial del Estado Mayor es mucho más importante que el grado de teniente coronel o lo que fuera. Que Perón, como hombre del Estado Mayor, tiene un rol de control político, no de control personal, pero en el espacio de control político sumamente importante. Y Justo es exactamente igual en este sentido. Es una persona que asciende alrededor de esto. Gana su primer prestigio militar siendo director del Colegio Militar. No, a partir de 1914 lo nombra primero, antes y después de la asunción de Irigoyen va a ser director del colegio, primero lo nombra Sáenz Peña y luego va a ser reafirmado por Irigoyen, lo cual no es raro, hasta ese momento Justo era identificado como un oficial radical, de hecho él había participado de los inicios de la organización de la Revolución del 5 y muy rápidamente lo habían fletado al sur porque lo sabían, entonces lo habían... Bueno, él dijo muy bien, era una revolución inverosímil, todo el mundo sabían los nombres de todos, es decir, no había ninguna duda sobre quienes participaban. Y él empieza a ganar entonces su prestigio como director del Colegio Militar y además va a empezar a afianzar una idea que en las Fuerzas Armadas se va a hacer muy importante hacia fines de la década del 10 y comienzo de la del 20, que es una queja constante hacia la política militar de Irigoyen, que se va a convertir literalmente en una postura anti-irigoyenista. Irigoyen, ¿por qué hay un problema? Los gastos militares, se solía decir, parece que no eran los gastos militares, que Irigoyen gastó más o menos lo mismo que Alvear, una cosa, yo no tengo el dato, pero algunos argumentan que allí no está el problema. El problema está en la intervención de Irigoyen en el sistema de ascensos, es decir, lo que llama la política de reparaciones. Cuando Irigoyen plantea esta política, lo que está haciendo es quitarle a esta burocracia que se siente, además es dueña de los procesos de ascenso en el ejército, le está quitando esta potestad. Y eso hace que un montón de oficiales empiecen a verlo con mala cara. La segunda razón es una razón extraña. No les gusta que lo mande a reprimir a obreros.
está en las revistas del Círculo Militar, está en todos lados. El ejército, Irigoyen tenía esta costumbre, ¿no? Cuando no podía negociar, mandaba a las tropas. Lo va a hacer también en el segundo gobierno, va a poner casi en estado de sitio a la provincia de Santa Fe, movilizando tropas. Y la verdad es que es una buena explicación de por qué los sindicatos en el golpe de 30 sencillamente miraron para otro lado, ¿no? Bueno, este señor nos manda tropas cada vez que hay problema, no parece especialmente amigo nuestro, no digo todos, pero de algunos sindicatos. Este era el segundo problema, ¿no? Él se va a empezar a convertir justo en un abanderado de ese sector. De hecho, lo va a hacer con una especie de acto público en el cual el día de la muerte, en la conmemoración de la muerte de Mitre en el año 21, él va a hacer un acto a pesar de que Irigoyen se lo prohíbe. Le dicen, no, vos no podés ir a hacer esto, y él va y lo es igual. Y eso hace que este sector lo vea, lo empiece a ver como un líder potencial de este grupo. Un sector que se va a llamar profesionalista, que no va a tener ninguna otra razón de estar juntos salvo esta. Él durante su ministerio va a afianzar esto, haciendo lo que hacen todos los ministros con alguna línea política, que es poner a sus a oficiales que comparten con él en los principales puestos de control de tropas, ¿no? Sobre todo en los 4 cuerpos de ejército. Curiosamente, esto lo va a seguir manteniendo hasta el golpe del 30, esta autoridad la va a seguir manteniendo, a pesar que De Lepiane los cambia después del golpe muy rápidamente, es justo el que pone a los principales y después se va. Él es ministro de guerra 2 segundos y se retira, pero antes arma todo, y eso es lo que le va a permitir finalmente llegar a su candidatura en el año 31. En la década del 30, esta autoridad, por un lado, se va a cristalizar, él va a ser presidente gracias a esto, pero al mismo tiempo va a empezar a tener problemas. Y va a tener problemas por 2 razones. Primero, porque va a surgir un grupo, el grupo nacionalista, que va a empezar, que curiosamente muchos de ellos eran de la Logia San Martín antes, es decir, estaban con él, pero que en los 30, probablemente por la tormenta del mundo y por cosas que conocemos, cambios ideológicos en los años 30, van a empezar, bueno, la cuestión de la Clara Sanata, ¿no? El ejército de la iglesia. Van a empezar a pensar el mundo de una manera bastante distinta. Es justo, un caso obvio es Perón, otra vez, ¿no? Claramente es un caso, pero no es el único. El otro es Ramírez, ¿no? Que va a ser luego presidente de facto. Ese va a ser un primer problema. El segundo problema van a ser los radicales, oficiales radicales, y aquellos que no son radicales, que van a seguir la política del ministro de Guerra de Ortiz, que es el general Márquez, que es el apoyo a el fin del fraude. Y Justo, que podría estar de acuerdo eventualmente con el fin de fraude, entiende que si el fraude se va a acabar, el que lo tiene que negociar es él. Es decir, que algo a cambio tiene que haber. No es que disienta tanto con Ortiz, sino que lo que él cree es que Ortiz está entregando algo a cambio de nada y que en realidad él lo que necesita es algo a cambio. Entonces, cuando él muere, su posición fuertemente hegemónica a comienzos de los años 30 está puesta en cuestión. Aún así, yo estoy convencido que sigue siendo el personaje principal, es decir, que la principal facción del ejército sigue respondiendo a él. La pregunta es, ¿hubiera habido un golpe si él seguía vivo? ¿Hubiera habido fraude si él seguía vivo? Obviamente no lo sabemos, mi respuesta es un poco que no. La otra pata que voy a decir muy rápido son los partidos. Él no es un hombre de partido, pero tiene vinculación con los partidos, todo el tiempo. Su archivo es extraordinario en esto, ¿no? Hay cartas de informantes de todo tipo, tanto en el Partido Conservador, pero cuando uno dice el Partido Conservador está mal. Cada partido conservador de cada provincia tiene un informante del Partido Radical en cada lugar, de cualquier facción de todos los colores, como citaba él, que se le ocurra del Partido Radical, él tiene un informante. Él juega en esto, es muy importante su juego en el año 31. Primero, él necesita que Alvear se abstenga. Si el Partido Radical no se abstiene, primero quiere ser el candidato de los radicales. Eso no le sale y por tanto arma esta extraña juntura de partidos. Eso no le va a salir. Y entonces lo que necesita es que el Partido Radical no se presente, porque si el Partido Radical se presenta, él no está en condiciones en ese momento de construir un fraude como el que va a hacer en el año 37, que ahí sí, claramente él desde el gobierno tiene mucha más facilidad para hacerlo. Él no puede hacerlo. Su candidatura corría peligro si Alvear no llamaba a la abstención, pero al mismo tiempo necesitaba que no lo hiciera muy rápido, porque necesitaba aglutinar alrededor de su figura todo el antirigoyenismo. Entonces, tiene un problema. Si le salió porque lo hizo él, es francamente magistral. No estoy del todo seguro, pero ustedes saben que el Partido Radical se abstiene una semana antes de la elección.
abrió comités, inició campaña, además, y una semana antes, lo cual fue maravilloso para Justo. Es decir, si Justo si lo planeó es un genio, y si no lo planeó, hay que decir que, citando también a Maquiavelo, la rueda de la fortuna esta vez estuvo de su parte. Esa es su relación con los partidos. Él nunca va a ser un hombre de partido, él se va a vincular con los partidos con personas. Se va a ver a veces asombrado por algunos, él se va a maravillar con el Partido Socialista Independiente, sobre todo con De Tomaso y Pinedo, les va a parecer personajes extraordinarios, a ambos los va a poner en su gabinete, pero también garantiza el fracaso completo de ese partido, ¿no? Eso, al estar, bueno, no sé si llamarlo fracaso, son ministros, pero al mismo tiempo el Partido Socialista Independiente en 2, 3 años literalmente va a desaparecer del mapa político. Esa es su relación con la política, es decir, es la relación de una persona que tiene infinidad de contactos, pero que no participa de la vida política de los partidos, ¿entiende? Está como un poco afuera, va en las ocasiones importantes, así sí está, va a recibir Alvear, por ejemplo, eso sí lo hace en el año 31 cuando llega, lo va a recibir, pero no hace sus cursos honores ahí, en buena medida, y acá sí retomando esto que había dicho Alperín, que me parece una obviedad y con lo cual voy a cerrar, es que él sabe que cuenta con una pata en el ejército que muchos otros militantes de partido no cuentan. Es decir, él va a hablar con dirigentes partidarios, con un capital político que muchos de esos dirigentes no lo tienen. En un momento en el cual el ejército, las Fuerzas Armadas en general, el ejército en particular, se han convertido en un actor central. Y cuando digo esto, no hablo solamente de la década del 30. Ya en los años 20, el ejército empieza a ser un actor absolutamente central de la política. Y no el ejército del que hablaba él, sino este ejército burocratizado y con todos estos asuntos. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. No largos comentarios. O si hay algún comentario de la mesa también. Pero abro en principio a ver quién se anima a romper el hielo. Y después Pablo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha, no? Sí. Una pregunta para Roy, que lo asocio cuando acá aprendí una persona que se metió en el grupo de Milei, el actual presidente, dijo, hay una agrupación interna que se llama la Julio Argentina Roca. A mí me sorprendió. Hoy me instruiste por qué y tomé conciencia del lado nacionalista de Julio Argentino Roca. Todo lo que vos decías del tema del ejército, del tema que valora más el orden que la libertad, etcétera, etcétera. Y eso me dejó, viste, pensando en su momento de que la división actual del actual gobierno, con ese mensaje que tomó nuestra vicepresidenta del legado de un ex presidente. Por eso te agradezco tus comentarios y tu interiorización de la historia de Julio Argentino Roca. Y después, una preguntita muy rápido para Luciano, es que también me interiorizo sobre el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XX, que eran más burocráticas que militares. Porque muchas veces yo escuché de mis ancestros, de mis padres, decía, estos militares son burocráticos y no se meten en acción de armas de defensa de territorio al exterior, sino que se meten en cuestiones internas, como gran crítica a las Fuerzas Armadas. Tomemos alguna pregunta más y después juntamos en todo caso. Pablo. Sí, muy buenos los tres. Una curiosidad, una pregunta para Luciano y un comentario para Luciano. La pregunta es de chimento, casi te diría. ¿Perón es justo o es Arobe? Pregunta. Segundo, ¿había alguna otra manera de ser un militar con aspiraciones políticas que no siguiera una carrera burocrática cuando las revoluciones se habían acabado? Quiero decir, la diferencia que vos haces con Roca era como inevitable, quiero decir, ¿no? ¿O no? ¿Alguna más? Y si no, allá hay dos y ahí a partir de eso respondemos. Última fila, ventana.
Muchas gracias. Por ahí es un poco larga, pero quería saber si veían en el presidente o en la vice alguna similitud con estos personajes, con los tres que han contado. Si lo quieren compartir, por supuesto. Buen día. ¿Se escucha? Ok. Tomé de las tres presentaciones que unas personalidades individualistas o tal vez utilitarias o tal vez ambas. Eso le vi en común. Entonces me gustaría saber qué tipo de nación intentaron construir desde esas personalidades y esos estilos. ¿Qué tipo de nación intentaron construir y pudieron construir dentro de su tiempo? Gracias. Tomemos una última de él, creo. Vos habías levantado la mano y contestamos. Gracias. Ahí. Sí, sobre todo iba un poco para Roy, que era sobre lo que comentaba de Roca, que entre muchas otras acciones y situaciones que llevó a cabo, una de sus razones para el ascenso fue por todo el, no sé si la palabra correcta sería incompetencia o falta de capacidades que tuvo su padre, como comentabas, durante mucho tiempo. Considero que esto fue una consideración que habías realizado más allá de un punto objetivo. ¿Crees que hubo alguna otra característica principal por la que él quisiera ascender o podría haber habido otra situación que lo hubiera entusiasmado tanto como diferente a esta? Muchas gracias. Bueno, tienen unos minutos, hagamos el mismo orden los expositores para responder o agregar algún comentario. 5 minutos cada uno tienen. Bueno, muy rápidamente. Me parece que estamos hablando de un tiempo en el que se marcan fundamentalmente las diferencias respecto al momento actual. En todo caso, lo que hay quizás es un uso político de ese pasado, pero trazar similitudes entre aquellas figuras y las de nuestro tiempo me parece que no nos lleva demasiado lejos. En este sentido, porque el mundo político de esos actores era muy distinto. Un solo comentario acá en relación con esto. Escuchándolo a Luciano y escuchándolo a Fernando, creo que tanto Justo como Roca son figuras políticas de un mundo sin política popular, para decirlo rápido, para simplificar mucho. Y en este sentido, para mí la figura más intrigante es Irigoyen, porque es una persona de dos mundos. Es una persona que construyó su manera de pensar la política antes de 1912 y que fue extremadamente exitoso en el momento posterior. Y yo creo que hay un interrogante sobre el cual tenemos que seguir pensando, porque es mucho más que política de redes, política de relaciones personales. La reforma electoral de 1912 transformó mucho el sistema político. Introdujo incertidumbre y amplió mucho el cuerpo político, la cantidad de actores que participan. Y yo creo que esto es un mundo completamente distinto. Basta ver cómo se renovó la clase dirigente. Y entonces es muy llamativo el hecho de que una persona del viejo mundo fuera el que llevara el timón de la nave en ese momento. Además, una figura peculiar. No hablaba, ¿no? Lo señalaba Fernando. Aunque hay que decir, quizás el político popular conservador más exitoso de ese tiempo tampoco hablaba, que era Barceló. Dos cosas más. ¿Qué tipo de nación quisieron construir? Me parece que lo de Roca no es muy original. Por eso yo pienso, cuando uno mira a Roca, lo más notable es su capacidad para construir redes políticas, alianzas políticas, acumular poder. Me parece a mí, por ahí me equivoco, tengo una visión un poco plana del siglo XIX, es el siglo donde escribieron Marx y Weber. Los temas de la agenda estaban. Marx, Weber y primera globalización dicen mucho sobre qué tipo de cosas están pensando las figuras que reflexionan sobre la sociedad. Capitalismo, Estado, burocracia, hay que agregar acá democracia, pero bueno, es un tema secundario, ¿no es cierto? Y en relación con la cuestión familiar, a mí lo que me interesaba es ver un poco un rasgo del mundo pequeño de Roca, pero esto por supuesto ocupa un lugar secundario respecto a eso que señalaba Juan Carlos al comienzo de la reunión, ¿no? Son figuras excepcionales porque su ambición de poder es excepcional y no se reduce simplemente a, bueno, quién le tocó de padre, ¿no? Pero me parece que eso dice algo sobre cómo pensó
su lugar en la vida pública y la relación con su familia, ¿no? Ese es el punto que me interesaba subrayar. Sí, coincido con Roy en los puntos que dijo. En primer lugar, el tema de la nación. Toda América Latina está formando naciones y podemos dar como fecha de inicio 1833 en Chile, como fecha de finalización 1904 en Uruguay con Valle y Ordóñez y en Colombia con el fin de la Guerra de los 1000 días. Es decir, es un proceso que se dio en casi toda América Latina, que le da una idea bastante clara de lo que se quiere llegar en términos electorales. Por ejemplo, América Latina es casi el único continente del mundo donde votar es obligatorio. Si hay países del mundo donde sí se puede votar, Bélgica, es obligatorio votar. En otros, no es obligatorio, Colombia o Chile, pero es muy fuerte. Y yo creo que esta obligatoriedad de votar que se da desde México hasta Bolivia tiene que ver con la formación de naciones, de crear al ciudadano. ¿Y qué era? No, Milei no. No sé si te convencí, porque de la otra de Milei no voy a ir a contestar. ¿Ya no? Bueno, a ver, sí, sin duda es un nuevo ejército y es una nueva política, ¿no? Y no, creo que, por supuesto, por la reforma del 12, que sí es un punto, pero también porque la política deja de hacerse en los campos de batalla. Esto es crucial. Todas las batallas de las que él habló no tienen nada que ver con la defensa del territorio contra el extranjero, de lo que fuera. Es política facciosa, ¿no? Cada una de las batallas que él mencionó. Sí queda todavía hasta la segunda mitad de la década del 10 la cuestión del Chaco. Allí sí hay militares que hacen cosas de militares, pero lo cierto es que cada vez lo hacen menos. Y que entonces la única opción que queda es la opción burocrática, no hay otra. Es decir, ¿en qué otra forma se armaría un sistema de ascensos sino alrededor de una formación más técnica que, por cierto, tiene que ver con las reformas de Roca, ¿no? Es decir, conformar un ejército a la altura del mundo moderno, que fue un temor vinculado a la posibilidad de guerra con Chile, ¿no? Entonces, eso implica que eso que yo llamé los intelectuales ocupen un rol importante por razones muy obvias, ¿no? Que es que ellos son los que saben. No saben por estar en el campo de batalla, sino porque han estudiado. Es el momento en que se envían oficiales todo el tiempo a Alemania, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, Justo no es uno de ellos, ¿no? Uriburu sí, por eso no fue ministro de guerra, por cierto. Entonces, no sorprende que sea allí, y como decía él, no hay otra. Era por acá, o si no, ser un oficial menor y cumplir una carrera militar y listo. Si había que hacer política, había que hacerla por este lado. Por eso yo decía muy fuerte lo de Perón en el Estado Mayor. Él aprende a hacer la política allí, ¿no? Como secretario y acá está, no, él no es él en forma directa no es ni de Sarobe ni de Justo, él es de Descalzo, ¿no? Su jefe político directo es Descalzo, pero Descalzo es un hombre de Justo. Y en ese sentido, uno podría decir, hay una carta de Perón del año 22 o 21 o 22 por ahí que le manda a su padre o a su madre, yo no me acuerdo, en donde habla de Irigoyen en la política militar, y yo en mi vida he escuchado improperios más impresionantes que eso. O sea, Perón detesta a Irigoyen, no es que no lo quiere un poquito, y en esencia lo detesta por su política militar, y son dos cosas: se mete y nos manda a reprimir. Eso es exactamente lo que dice, ¿no? Eso es que yo dije en términos más generales, porque está en otras notas, está también en esta carta personal de Perón. Entonces, es ese ejército el que va a protagonizar el siglo XX, no es un ejército de campos de batalla, eso está claro, ¿no? Y es muy obvio a medida que seguimos. Y las instancias de ascenso en ese ejército son estas, y hay que decir, Justo la maneja de mil maravillas,
Y hay que decir, Perón la maneja de mil maravillas. Ambos son extraordinarios agentes de este extraño mundo que tiene que ver con los institutos de formación, que son institutos de ascenso, y el Estado Mayor. Entonces sí, está claro que no hay otra forma. Sobre el tipo de nación que quiera ser justo, yo diría que es primero una nación sin Irigoyen. Acá está claro que el problema a fines de la década del 20 es Irigoyen. Cuando Alperín titula su capítulo El enigma Irigoyen, yo primero creí que lo hacía como Gálvez, como el hombre del misterio, todo eso. Pero también es un enigma porque es el personaje central de la política, es el enigma que plantea él. ¿Cómo es posible que haya hecho lo que hizo, ¿no? Y está claro que no lo quieren, y por tanto, lo primero que debería decir es una nación sin Irigoyen, eso está claro, y sin cosas parecidas a Irigoyen. Después tiene esta idea un poco difícil de definir, que él define como una nación con una democracia orgánica. Él no cree que la nación esté en peligro, no es Roca, ¿no? No es el momento de Roca en el que el problema es construir la nación. Él, por lo menos que yo recuerde, él no ve la identidad nacional en peligro, pero sí el desarrollo de la política la ve en peligro, y entiendo que por democracia orgánica entiende más o menos lo que yo dije antes, ¿no? Es decir, partidos organizados al estilo de lo que plantea Sáenz Peña y una sociedad organizada. Él siempre da el modelo del ejército. Le dice a todos, a maestros, bueno, él va a hablar a un montón de gremios, ¿no? Pero, y a todos lo que le recomienda es organícense, tengan cenas de camaradería, hablen entonces y reclamen. Es decir, una sociedad organizada, no voy a decir corporativamente porque es un exceso corporativamente, pero sí alrededor de asociaciones. Todo el tiempo existe con eso. Y el otro punto es la industria. Es decir, para Justo, como buen militar, que mira la Primera Guerra Mundial y que escribe y empieza a participar después de la Primera Guerra Mundial, la nación en armas, es decir, una nación organizada para la defensa de la soberanía nacional, y que eso implica una dimensión industrial central, es crucial. Y eso es lo que hace que piense exactamente lo mismo que Mosconi. Que esto es lo raro, ¿no? Uno diría, no, Mosconi Justo están en las antípodas. De ninguna manera están en las antípodas. Están en las antípodas por Irigoyen. Eso es lo que los divide, pero no la política industrial. Que, bueno, Justo es funda la fábrica de aviones en Córdoba, que luego va a ser fabricaciones militares, ¿no? Y insiste mucho en la importancia de la construcción de una fuerza aérea y demás. Es decir, como todo militar de esa época cree que la industria es algo importante. Y yo sí voy a decir algo sobre Milei, que tiene que ver con cómo empecé. Por supuesto que creo que no tiene nada que ver, ahí coincido con Roy, porque no solo son personas distintas, sino épocas distintas. Pero yo, no sé, por ahí estoy diciendo algo que Juan Carlos Torres nunca pensó, pero a mí no me parece casualidad que estemos hablando de liderazgos políticos. Y cuando digo esto, no hablo solo de Milei, hablo del mundo. Digo, yo tengo casi 60 años, ¿no? Y nací con líderes políticos de primera talla. Personas que algunas de ellas están ahí, y vamos a hablar. Y hoy ninguna me da la impresión de que den esa talla. Es decir, que hay algo en la personalidad política, en las personalidades, que no alcanzan a esto. Solo puedo decir eso, porque cualquier otra comparación, yo coincido con Roy, no tiene mucho sentido. Pero yo miro hoy al mundo y creo que uno de sus problemas es cierta decadencia de los liderazgos políticos. Que, bueno, en muchos sentidos. Es muy largo, pero en muchos sentidos. Y solo voy a decir eso. Gracias. Bueno, seguimos a las 14 con otro radical y otro militar, Frondizi y Perón. Muchísimas gracias a los expositores.